Yo pienso que tener ancianos en la cárcel es un problema para el Estado y es una penalidad inútil. No concibo tampoco que la justicia no tenga una actitud benemérita con alguien que está muy enfermo en el hospital militar, un oficial de las Fuerzas Armadas que antes había colaborado con información. ¿A quién pertenecen esas frases? Al ex presidente de la República, José Mujica. ¿Dónde las dijo? Acá, en Perspectiva, este lunes, en la entrevista que realizamos con él y en la que abordamos varios asuntos. Este fue uno de los pasajes interesantes, muy interesantes, que tuvo ese reportaje. Quizás para muchos difícil de entender en todo su alcance. ¿Por qué Mujica decía esto en particular de la justicia, ¿no? Se refería a un caso concreto, pero capaz que ese caso concreto no lo tenemos seguido muy de cerca. Me parece que conviene entonces que pongamos el foco allí, me parece que le demos contexto a aquella parte de la entrevista con Mujica, es algo muy útil. En primer lugar vamos a escuchar ese pasaje de la entrevista. Usted tuvo una reunión en estos días con Guido Manini Ríos. Sí, tuve una reunión. Usted se da cuenta que si fue comandante jefe en el ejército, yo a Manini lo conozco. Y estuvo en casa y conversamos y él me manifestó su preocupación de que los penados por la justicia que traspasan los 80 años pudieran transcurrir el futuro de su pena en sus hogares. O sea, reiteró el planteo que han hecho desde Cabildo Abierto en distintas ocasiones, incluso con proyectos de ley en el Parlamento, para que sean liberados, o mejor dicho, para que pasen a prisión domiciliaria los militares y policías que están condenados por delitos vinculados a la dictadura y se encuentran en la cárcel de Domingo Arena. Sí, yo creo que él insiste, y lo insiste sabiendo que yo hace más de 30 años, y yo he tenido siempre que tener 180 años, pero no esto, sino todo en general. Me parece que el país lo tiene que cambiar, pero bueno, la mayoría de mi país tiene otra visión y uno se tiene que acomodar a lo que piensa la mayoría. Yo pienso que tener ancianos en la cárcel es un problema para el Estado y es una penalidad inútil, salvo que sea algún caso que la justicia tenga reparos muy fuertes. Pero esa es una opinión personal que he mantenido por 30 años, que no tiene que ver con una liberación, sino dónde transcurre la pena. Bueno. Vio las reacciones, ¿no? Desde el grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos, también desde Crisol, que agrupa a expresos políticos, hubo alarma, ¿no? Se entendió que, entre comillas, Cabildo Abierto estaba canjeando su apoyo a determinados proyectos del futuro gobierno de Frente Amplio por esta medida con respecto a los presos de Domingo Arena para que pasen a prisión domiciliaria. Sí. No acontece nada de eso, y eso en todo caso es una decisión del futuro gobierno, pero yo no puedo tomar ninguna decisión. Lo que puedo dar es un consejo. Ahora, acá pasan cosas. No concibo tampoco que si alguien que está muy enfermo en el hospital militar y que colaboró con información, la justicia no tenga una actitud de benemérito, y me estoy refiriendo a Agosto, porque entonces, si no hay una diferenciación con aquellos que aportan información, ¿qué dejamos? ¿Usted ahí se está refiriendo a un caso concreto? ¿Puede ser más explícito? El caso concreto es que Agosto está muy grave en el hospital militar.
y pienso que la justicia jurídicamente le debería de dar otro encuadre, porque ante el reconocimiento de que arrimó información, una cosa rarísima, que resultó útil, y entonces si a todo lo tratamos igual, la respuesta va a ser siempre la misma. Si queremos que nos pasen información, no podemos tratar a todo igual. Aquellos que colaboran, tenemos que diferenciar la forma en que se le trata. Se me ocurre a mí, porque esa es una manera de abrir brecha en ese candado cerrado de guardarse la información. Ahora, si a todos los tratamos con el mismo criterio, nos van a responder con el mismo silencio. Pero bueno, son cosas de la justicia. Apenas doy una opinión. ¿A qué aludía José Mujica en este pasaje de la entrevista? ¿Cuál era el caso concreto de Agosto, el coronel Agosto, al que él mencionaba? Es acá donde creo que conviene aportar contexto, profundizar. Se refiere a una noticia que se conoció en los días previos al balotaje, en la semana previa al balotaje, concretamente una resolución judicial del martes 19 de noviembre. Y quizás por eso pasó desapercibida, quizás por eso no tuvo el relieve, el destaque, la atención que pudo haber tenido. Les cuento entonces, ordeno de qué estamos hablando, porque van a ver que esta novedad tuvo una serie de características muy singulares. La noticia en particular, la leo de la diaria del día siguiente, 20 de noviembre, del miércoles 20 de noviembre. La jueza en lo penal de 23º turno, Isaura Tórtora, procesó con prisión al coronel retirado Luis Agosto en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos contra militantes del Movimiento de Liberación Nacional, detenidos entre 1972 y 1973 y torturados en el Grupo de Artillería 1, conocido como el Cuartel La Paloma, y también violaciones a los derechos humanos a víctimas de la Operación Morgan, realizada en octubre de 1975 y junio de 1976, que tuvo la finalidad de destruir la estructura del Partido Comunista y la Unión de la Juventud Comunista, según lo que se informó en esas obras. En la sentencia a la que accedió la diaria, la jueza Tórtora define el procesamiento con prisión de Agosto por los delitos de abuso de autoridad contra detenidos, lesiones graves y privación de libertad en calidad de coautor. Esa fue la noticia en síntesis. ¿Qué pasó? Se dispuso el procesamiento con prisión. ¿Y dónde? En la cárcel de Domingo Arena. ¿Y dónde apareció, digamos, el reclamo de la defensa de Agosto y de otros militares? En la condición física del coronel Agosto. Eso vino a divulgarse a través de redes sociales en mensajes redactados justamente por integrantes o exintegrantes de las Fuerzas Armadas. En uno de los mensajes se decía: el coronel Agosto debió ser evacuado al hospital militar porque su situación era insostenible, se caía, se hacía encima sus necesidades, es decir, no se vale por sí mismo. Háblame de derechos humanos, háblame de justicia, háblame de política, háblame de políticos, decía uno de esos mensajes que circuló en los días siguientes. ¿Por qué? Porque Agosto, que fue procesado por esos reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, padece Parkinson avanzado y no puede valerse por sus propios medios. Decía ese mensaje: los 3 días que pasó en la cárcel de Domingo Arena debió ser auxiliado por su hija para todo, incluso para higienizarse e ir al baño. Y luego se agregaba más información. La esposa de Agosto tiene Alzheimer avanzado y el militar tiene un hijo con síndrome de Down que vive con él.
El caso se sustancia con el viejo código del proceso, donde el procesamiento con prisión es lo más usual. Aunque el deterioro físico del imputado es observable a simple vista, fuentes judiciales dijeron que la prisión domiciliaria no pudo concretarse en el momento del procesamiento porque la defensa de Agosto no había presentado su historia clínica y ella no constaba en el expediente. Por eso, en la sentencia de procesamiento con prisión, la jueza estableció que un médico del Instituto Técnico Forense debía analizar a Agosto a los efectos de evaluar si se encuentra apto o no para permanecer en el establecimiento carcelario. ¿Qué ocurrió después? A ver, esto era la sustancia de la cosa, ¿no? Esta era la información pura y dura a propósito de la condición física de Agosto, lo que había implicado para él pasar los primeros días en la cárcel de Domingo Arena y cómo después, justamente por ese deterioro físico, había tenido que ser trasladado al hospital militar. Ahora, ¿qué pasó con el pedido de la defensa de que se le habilitara prisión domiciliaria? ¿Hay novedades en ese sentido, Romina? Sí, nos confirmaba hace unos minutos nada más la jueza Isaura Tórtora que efectivamente se accedió al pedido, que se demoró unos días en la situación porque se dio una demora con el médico forense, pero que ya estaba desde hace unos días en prisión domiciliaria. Esa es la situación, es el caso que movilizaba al expresidente José Mujica y que lo llevaba a hacer estas consideraciones en la entrevista. Y creo que justamente el caso no se agota en esta novedad que acabamos de incorporar. O sea, ahora ya Agosto está efectivamente en prisión domiciliaria. Pero resulta que la forma como terminó preso, la actuación judicial, las reacciones que se produjeron dentro de la interna militar dan para bastante más. Y creo que eso también tenía que ver con la inquietud de Mujica. Les propongo que lo veamos enseguida. El caso del coronel Luis Agosto da para bastante más, decía yo, y a esos efectos les propongo repasar una columna que escribió el periodista Leonardo Abercorn. Esta es una columna que tiene unos días ya. Es una columna que se publicó el sábado 23. El sábado 23 de noviembre, o sea, el día previo al balotaje y días después de que se conociera el procesamiento con prisión del coronel Agosto. O sea, esta nota, en las consideraciones que ustedes van a escuchar, no tiene en cuenta lo más nuevo, no tiene en cuenta lo que dijo Mujica este lunes, no tiene en cuenta esto que ahora sabemos de que finalmente se resolvió para el coronel Agosto prisión domiciliaria. ¿A dónde va Leonardo Abercorn? Al significado, digamos, político de esta actuación judicial en torno a este oficial retirado de las Fuerzas Armadas. El procesamiento con prisión del coronel Luis Agosto y su envío a la cárcel Domingo Arena en la noche del martes pasado, dice Abercorn, puede ser analizado de varias maneras y en las redes sociales de militares circulan varios mensajes con lecturas tan desafiantes como inquietantes. El principal, dice Abercorn, es un largo texto que se titula El costo de ser sincero o el valor de permanecer callado. Su autor, cuya identidad no pude confirmar, aunque dos fuentes me dijeron que es un veterano oficial retirado de la Armada, encuadra el caso en base a la nota que publicó El Observador el 21 de noviembre con la firma del propio Abercorn. Y por tanto divide el análisis en 4 segmentos: el periodista, el imputado, el sistema y un último bloque de conclusiones. Dice Abercorn, las consideraciones sobre el periodista, o sea, yo no creo que sean de mayor interés, y entonces pasa a los puntos siguientes de ese mensaje que circula en redes sociales de militares. El bloque sobre el sistema insiste en los puntos de vista que ya se conocen de parte del colectivo de presos por delitos cometidos en la dictadura y sus familias. En lo que se refiere a derechos humanos y hechos del pasado reciente, el sistema judicial uruguayo está casi totalmente cooptado por la izquierda vernácula que busca la venganza en lugar de la justicia, dice ese mensaje. Culpa al Frente Amplio de haber desconocido 2 plebiscitos que ratificaron la ley de caducidad y culpa al Partido Nacional por no haber hecho nada al respecto en el actual gobierno. Pero lo más relevante, sigue diciendo Abercorn, está en el pasaje que se refiere al imputado, o sea, al coronel Agosto, y después también es importante lo que se dice en las conclusiones.
Además de testimonios de víctimas y anotaciones de su legajo, buena parte de las pruebas empleadas por el fiscal Ricardo Percivale y la jueza Isaura Tórtora para procesar con prisión a Agosto fueron sus propios dichos en el libro Milicos y Tupas, publicado en el año 2011. Claro, un libro escrito por Abercorn, ¿no? Allí, recuerda el autor, Agosto habló con sinceridad sobre su actuación en la lucha contra el MLN y también en la tregua que sostuvieron el ejército y los tupamaros. En el libro, Agosto admitió haber aplicado el submarino a prisioneros, o sea, la tortura de haberles hundido la cabeza en un tacho de agua para que hablaran. Según su punto de vista, como nunca lo hizo con sadismo, ni nunca llegó al punto de arriesgar una vida, lo que hubo fue apremio. Fueron apremios y no tortura, y eso lo diferenció de otros oficiales. La realidad de su cuartel cambió, según cuenta el libro, cuando a él llegó José Gavazo como su segundo jefe. Es cierto que hasta ese momento no había muerto allí ningún prisionero en el cuartel y que a partir de allí comenzaron a sucederse las muertes. Ya desde entonces, ya desde aquel momento antes, Agosto chocó con Gavazo y con Jorge Silveira, y en el libro Agosto también habló de eso. En aquel libro, Milicos y Tupas, y en entrevistas posteriores, el coronel Agosto también dio elementos que sirven para aclarar el caso del asesinato y desaparición de Roberto Gomenzoro, prisionero al cual muchos años después Gavazo admitiría haber tirado ya muerto en aguas del Río Negro. Entonces avanza Abercorn y sostiene: son muy pocos los oficiales del ejército que han hablado con tanta sinceridad sobre aquel período. Es una zona de nuestra historia sobre la cual reinan los pactos de silencio. Basta recordar, tomando como ejemplo el mismo caso Gomenzoro, que las confesiones de Gavazo en un tribunal de honor militar, fueron escondidas a cal y canto. Ni el presidente Tabaré Vázquez, ni el entonces comandante del ejército, hoy senador Guido Manini Ríos, las hicieron públicas ni las llevaron ante la justicia. Y no olvidemos que Milicos y Tupas, además de servir como prueba contra Agosto, también reveló que hubo tupamaros que torturaron junto a los militares, un tema tabú que hizo que el libro fuera objeto de una furibunda campaña para denostarlo. Hay verdades que se buscan y otras que mejor dejarlas enterradas, sigue diciendo el periodista. Y luego continúa con su análisis de este episodio, de la noticia reciente del procesamiento con prisión del coronel Agosto. Dice: antes de la publicación de Milicos y Tupas, Agosto, que hoy tiene 84 años y un Parkinson avanzado, ya había tenido otras actitudes que lo distinguieron del colectivo de oficiales que actuaron en la dictadura. O sea, antes de hablar para el libro Milicos y Tupas. En 1997, cuando el obispo Pablo Galimberti propuso que la iglesia mediara para encontrar a los desaparecidos, Agosto se sumó a la iniciativa. La reacción en su contra fue abrumadora. El comandante en jefe del ejército de la época, teniente general Raúl Mermot, lo acusó de buscar algún protagonismo alejado del interés general. El ministro de Defensa Nacional, Raúl Iturria, lo amonestó. Un general en actividad le informó que tenía prohibido desde ese momento entrar a cualquier unidad de artillería. Sus compañeros de promoción lo declararon persona no grata, lo echaron del regimiento de artillería simbólico, lo amenazaron de muerte. Y ese escarnio contra el coronel Agosto nunca cesó, sigue diciendo Leonardo Abercorn. Y el autor de la nota, que circula en Facebook y WhatsApp, ese autor seguramente militar, vuelve ahora, en su texto de estos días, a denostarlo. ¿El pecado cuál es? El mismo de siempre: haber hablado. ¿Qué es lo que dice ese militar en ese texto anónimo en redes? Cuando tanto el obispo Pablo Galimberti en 1997 como el presidente Jorge Valle en 2000 convocaron a la reconciliación de los uruguayos, encontraron el apoyo de Luis Agosto, que en ambos casos se dejó seducir por la promesa de que se cuidaría la reserva sobre la identidad de quienes aportaran información. Fue su primer gran error, creer en la palabra de políticos. Pronto se hizo evidente que detrás de
ambas comisiones se escondía la venganza. Venganza vestida con una toga falsa de justicia. Pero Luis Agosto no llegó a aceptarlo y siguió revelando detalles que habían permanecido ocultos hasta ese momento, sin detenerse a apreciar que por cada comentario nuevo marchaba otro camarada a prisión. El toque de gracia lo dio prestándose a la investigación periodística que culminó en el libro Milicos y Tupas de Leonardo Abercorn, que fue hábilmente recogido por adláteres en la justicia para llevar a tribunales lo confiado por el imputado al periodista. Y sigue diciendo ese mensaje en redes. ¿Qué ganó Luis Agosto con su sinceridad? Nada. Y perdió mucho. Perdió el escaso respeto que le quedaba de algunos colegas. No sé si su enajenación mental le ha permitido conocer la dimensión del daño causado por sus palabras. No le sirvió para evitar que su humanidad terminara en una cárcel con las molestias y oprobios que ocasiona a los familiares cercanos. Y esto está dicho entre comillas. Ese punto de vista es reforzado en las conclusiones finales de ese mismo mensaje de ese militar anónimo que dice, comillas de vuelta, quizá lo único positivo a extraer de esta tragedia es reconocer el valor sustantivo del silencio. Y no se trata de hacer silencio cómplice, omertá lo llaman algunos sectores, no, silencio piadoso. Transcurrido medio siglo, es maduro aceptar que los que faltan ya no aparecerán y que la aceptación y la piedad pueden transformar el odio en paz, una tranquilidad necesaria para todos los que vivimos los años violentos. Cada vez somos menos y es inevitable que en unos pocos años más este tema no ocupará más de 2 páginas en los libros de historia. Ahí termina, entre comillas, la cita de ese mensaje en redes sociales militares escrito por un oficial retirado cuyo nombre no figura. Y ahí vuelvo a lo que dice el periodista Leonardo Abercorn al respecto. Dice, un abismo me separa del pensamiento del autor del texto. Un abismo me separa de su intento de minimizar los crímenes de nuestros años de violencia política y dictadura, de su afán por reducirlo todo a 2 páginas insignificantes y de su desprecio por el valor de la verdad histórica para una sociedad democrática que quiere construir un futuro mejor. Que los desaparecidos no volverán se sabe y se ha aceptado, pero se trata de saber qué pasó y dónde están. Ahora, más allá de esas grandes diferencias, dice Abercorn, no se puede negar que su razonamiento, que es terrible para los intereses colectivos del Uruguay, tiene su lógica si es analizado con frialdad individual por cada uno de los protagonistas de aquellos años. Si sincerarse no sirve de nada y hasta se vuelve en contra de uno, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué sincerarse? Es un tema que Uruguay ha eludido discutir, con pocas excepciones. Una de ellas es la de José Mujica, que lo ha planteado infinidad de veces, sin encontrar ningún eco. El caso de Agosto, del coronel retirado Luis Agosto, y era previsible que así ocurriera, ya está siendo usado ahora como una parábola ejemplarizante para que ningún otro oficial aporte datos que permitan avanzar en la verdad histórica. Se dirá que ya no lo hacían, y en general es cierto, pero la posibilidad ahora luce todavía más lejana. Y no solo para la justicia, también para la investigación histórica y para el periodismo. Un oficial retirado de la Armada me dijo hoy, comillas, con Agosto se cierra definitivamente la posibilidad de que alguien pueda hablar. Los actos del coronel Agosto que violaron los derechos humanos en la dictadura fueron reconocidos por él mismo, con lo cual no hay nada que discutir al respecto. Pero el haber dicho la verdad o parte de ella y el haber apoyado su búsqueda, ¿no valen nada?, se pregunta Abercorn. Y agrega, como periodista digo que sí, que valen mucho. Lejos de haber generado un daño, han beneficiado a toda la sociedad. Aunque en la sentencia que lo mandó a la cárcel el tema se eluda y no se diga una sola palabra al respecto, lo que vamos pudiendo saber de aquellos años negros, hay que agradecérselo a los pocos que tienen el coraje de hablar
a pesar de la abrumadora presión de sus pares para que no lo hagan. Y no hablo solo de militares. Las presiones para que no hablen no son solo de militares, dice Abercorn. Está claro que sincerarse no extingue los delitos cometidos, pero ¿no es digno de ser considerado de alguna manera en un plano jurídico? Se lo pregunté al fiscal Percivale. Respondió que quizás sí cuando el proceso termine y cuando llegue el momento de la sentencia. Para un hombre enfermo de 84 años puede ser demasiado tarde. Para la causa de la verdad histórica y completa, también. En perspectiva, ideas, debate y tendencias. Terminaba de leer recién la columna de Leonardo Abercorn, repito, una columna larga, que tiene por un lado mucha información, y por otro las consideraciones, la opinión, la valoración del propio periodista. Una columna escrita el 23 de noviembre, repito, horas antes del balotaje y pocos días después de que se conociera el procesamiento con prisión del coronel retirado Luis Agosto. Notarán ustedes que detrás de esas frases, de esos minutos, con comentarios de José Mujica en la entrevista de este lunes, había un bruto tema, ¿no? Había una situación puntual, absolutamente puntual, que era el hecho de que el coronel retirado Luis Agosto estaba en el hospital militar, luego de haber sido mandado a la cárcel, pero ahora estaba en el hospital militar y su familia quería que pasara a prisión domiciliaria. Eso era lo puntual, pero había mucho más de por medio, ¿no? Estaba esto de hablar o no hablar, dar información o no dar información, algo que se reclama insistentemente que las Fuerzas Armadas, que los integrantes de las Fuerzas Armadas deben hacer, por ejemplo, a propósito del destino de los desaparecidos. El caso de Luis Agosto, con esto que acaba de pasarle, en buena medida por haber hablado, como que da vuelta a todo, ¿no? Como que le da un giro más a esa discusión y quizás, como dice ese militar que cita a su vez Abercorn, quizás implica el cierre final, la liquidación de cualquier esperanza de que otro integrante de las Fuerzas Armadas efectivamente aporte datos alguna vez.